Nuestro Señor siempre ha planeado para el creyente una vida buena y saludable. Dios nunca tenía la intención o planeó que el ser humano, especialmente que el creyente en Cristo, tenga una vida amarga. Lo contemplamos cuando Dios llegó a las aguas de Mara. Allí el agua era amarga. Eso es un cuadro tipológico de la vida actual. Moisés arrojó el árbol, el madero al agua, y por consiguiente lo amargo se tornó en dulce. ¿De acuerdo? El agua amarga fue transformada en agua dulce. Justamente ese es el plan de Dios. Él quiere transformar lo amargo en dulce. Si existen corrientes amargas en tu vida, arroja entonces el madero, arroja la cruz en estas corrientes amargas de tu vida, porque la cruz de Jesús transforma todo. ¡Aleluya! En el momento en que Jesús llega a tu vida, la vida es endulzada, se transforma en una vida dulce. ¡Aleluya! Con Jesús no es más amarga. Por esa razón, esta historia de las aguas amargas de Mara se encuentra en la Biblia. En el momento en que Jesús llega a nuestra vida con todas las bendiciones conquistadas en la cruz, dulzura penetra en nuestra vida. Desde ese momento es entonces necesario ser paciente, tener paciencia para observar de qué manera Jesús va endulzando los diferentes ámbitos de nuestra vida. Aleluya. Desde el momento en que conociste al Señor, no deberías creer más en lo amargo. Desde el momento en que llegaste a ser creyente, deberías creer en lo dulce, en el agua fresca, porque eso era lo que perseguía a los israelitas en el desierto. A los israelitas los perseguía el agua fresca y no el agua amarga. Si Jesús es quien nos persigue cada día, nos está persiguiendo el agua fresca de la gracia. Cada día el rocío fresco de la gracia. Amén. Gracia fresca cada día, porque cada día Israel recibió maná fresco y maná fresco. El pan fresco es un cuadro tipológico de la gracia que necesitamos cada día y que necesitamos en nuestra vida. Amén. El domingo en la reunión deberías recibir gracia fresca. Debemos recibir gracia fresca el domingo, el lunes, el martes y durante toda la semana. Maná fresco, pan fresco. Por esa razón es muy bueno que nosotros podemos tener los devocionales del Pastor Prince, que podemos tener nuestros devocionales propios en nuestra página de internet. Cada día puedes recibir algo fresco. Como el maná, tú tienes que ir y levantarlo. Eso es lo que tenían que hacer los israelitas. Ellos tenían que levantarlo del suelo, tenían que juntarlo. Por tanto, lee los devocionales. Apúrate a mirar los 5 minutos del devocional de nuestro sitio a fin de que puedas recibir gracia fresca. Dios no ha planeado para ti una vida amarga, para ninguno de nosotros. Ha planeado una vida llena de frescura, una vida dulce. ¿Sabes cuál es la causa principal por la cual los seres humanos sufren en esta vida? Es a causa de decisiones equivocadas del pasado. Esa es la causa principal. Es la razón principal por la cual la mayoría de las personas sobre esta tierra están sufriendo, a causa de decisiones equivocadas que han tomado en el pasado. Por esa razón, considera bien las cosas antes de tomar una decisión. Al tomar una decisión, considera cuáles consecuencias podría haber en el futuro. Nosotros hemos recibido la sabiduría de Dios, y la sabiduría ve anticipadamente. ¿Comprendes? Sabiduría significa que debemos ver el fin de las cosas. Sabiduría significa que vemos el fin de las cosas. Vemos anticipadamente cómo va a acabar el asunto. A veces se puede ver con anticipación en qué acabará cierta decisión, y a pesar de ello solemos tomar decisiones equivocadas, porque sentimientos, emociones, propia voluntad, propios caminos pueden jugar un papel decisivo, pero eso no debería ser de esa manera. Dios nos dio la mente de Cristo.
Por medio de su manera de pensar, de su mente, tienes la capacidad para tomar siempre las decisiones correctas. Alabado sea el Señor. Y si has tomado una decisión equivocada, entonces deberías arrojar el madero, la cruz, en el agua de tu vida, porque una decisión equivocada no es el final de tu vida. Amén. Todos estaban muy tensionados. El Señor también puede transformar lo amargo en dulce en ese ámbito, pero seamos sabios. Jesús dijo que seamos sabios como las palomas. Seamos sabios y no decidamos las cosas sin analizarlas previamente. ¿De acuerdo? La sabiduría es igualmente tan importante como tener la gracia de Dios, como tener el perdón de Dios, como conocer el amor de Dios. También así de importante es la sabiduría. Sería muy necio comenzar a caminar en un camino de tropiezos pensando que igualmente la gracia está presente, ¿cierto? Por tanto, cuanto más comprendas la gracia, cuanto más estás fundamentado en la gracia, cuanto más experimentes el favor de Dios en tu vida, cuanto más sabes de ello, hay menos excusas. Bueno, permítamelo decirlo de la siguiente manera. Suelo observar actualmente que muchas personas que van ingresando al movimiento de la gracia suelen aceptar solamente aquello que les agrada. Esa actitud no es correcta. La gracia es un mensaje compacto que incluye todas las facetas. Es un mensaje compacto y perfecto. La gracia es Jesucristo. Existen diversos ámbitos. Por favor, préstame atención ahora. La gracia no es un comercio de autoservicio. No es un autoservicio. La gracia no es solamente lo que te agrada. La gracia no es un comercio de autoservicio. Por favor, cree todo el mensaje de la gracia, no solamente lo que te agrada o aquello que parece hacerte bien. La gracia es compacta. La gracia abarca muchísimos ámbitos. Justamente por ello es muy importante que contemplemos el completo mensaje de la gracia y no que nos sirvamos solamente de aquellas cosas que nosotros queremos aprovechar, porque recién entonces la gracia puede manifestar todo su poder y va a poder desarrollar todo su poder en tu vida si contemplamos todo el espectro de la gracia. Por esa razón es importante que creas que el Señor transformará en dulce tus decisiones equivocadas. Arroja el madero a la situación, pero en el futuro sé sabio, ora, no te muevas antes de haber recibido una respuesta por parte del Señor. No tomes una decisión antes de estar completamente seguro. Sé que en el momento lo que estoy diciendo no parece ser muy agradable, pero algún día me agradecerás por esto, por los últimos 10 minutos. Aleluya. La gracia está presente para el caso de haber cometido errores. Su perdón se manifiesta. La cruz, el madero, está disponible para transformar lo amargo en dulce. ¿Sabes cuál era el problema principal de Israel? Ellos creían que Dios los aborrecía. Ese era su problema principal. En la última prédica hemos considerado esto. Ellos decían, el Señor nos aborrece, el Señor nos odia. Exactamente eso es lo que decían. Lo encontramos en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Eso era lo que creían. Pensaban que Dios los aborrecía, que estaba esperando para castigarlos y que no quería saber más nada de ellos. Esa era la imagen que ellos tenían de Dios. El Señor nos aborrece, pero la buena noticia es que si Dios te odiara, nunca podría llegar a ser tu sanador. Dios no está enojado con nosotros. El Padre Celestial nunca está airado contra nosotros. Nunca, nunca. ¿Te acuerdas del arco iris? Cada vez que lo ves, te está enviando un mensaje. ¿Sabes lo que te dice? Nunca más ira,
no más juicio, nunca más como en los tiempos de Noé, no más tales cosas. La próxima vez que veas el arco iris, recuerda que Dios hace solamente una cosa: te ama, solamente te ama. Amén. Cada vez que el arco iris aparece en el cielo, es una gran demostración de su gran amor y de su infinita gracia que tiene para ti. Amén. Pero los israelitas pensaban que Dios los aborrecía y que les odiaba. Todos nosotros conocemos el sentimiento de la ira, ¿cierto? Sobre todo los hombres. Si las cosas no van como esperas, te enojas. Cuando vas delante de los demás y estos no caminan al mismo paso. Todos nosotros conocemos el sentimiento de la ira y del enojo. Todos nosotros sabemos lo que es la ira. Dado a que conocemos lo que es la ira humana, transferimos ello en nuestra fe a Dios. Pensamos entonces que así como nosotros nos airamos, de la misma manera es posible que Dios se enoje con nosotros. Y eso es una falsa imagen. No transfieras jamás características o imágenes humanas a Dios. Muchas personas que no tuvieron un Padre terrenal sufren hoy todavía y les resulta muy difícil aceptar al Padre celestial. Sucede porque ellos tratan de transferir la imagen paternal humana a la dimensión divina. Justamente eso nunca habrá de resultar. Tampoco ningún tipo de conserjería puede solucionar ese problema. Lo único que puede lograrlo es la renovación de la mente por medio de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo. Ella te revela cómo es realmente el Padre Celestial y cuánto te ama. Amén. Solo la palabra de Dios puede cambiar en nosotros la imagen equivocada. Ayer estuvimos en Holanda. El pastor Samuel habló durante 8 horas del tema el Padre Celestial. Eso realmente fue maravilloso. El mensaje llegó a los corazones. Solamente de esa manera podemos cambiar nuestra imagen respecto al Padre Celestial. No sucede por medio de proyectar nuestro conocimiento humano. A veces solemos proyectarlo. Por ejemplo, cuando percibimos enojo, ira, pensamos entonces que quizás Dios también está enojado de la misma manera con nosotros. Pero, ¿sabías que la ira en sí misma, incluso la ira humana, no es pecado? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 26, y contempla lo que dice la Biblia al respecto. Airaos, pero no pequéis. La ira no es pecado. Tener sentimientos de ira no es pecado porque el apóstol Pablo dice que si nos airamos, no pequemos. ¿Es posible pecar airándose? Claro que sí, pero la ira no debiera conducirnos a pecar, porque hay una razón por la cual existe la ira. ¿Sabías eso? Lo único que tienes que hacer es aprender a canalizar la ira por los canales correctos. Jesús también se airaba. Solamente tienes que aprender a canalizar el enojo por los canales correctos. Pablo siguió diciendo: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, Nueva Versión Internacional, o bien no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Reina Valera. Por tanto, antes de ir a dormir, no vayas a la cama, porque entonces no podrás dormir bien. Quita la ira de ti antes de acostarte. El apóstol Pablo sigue diciendo: ni le deis lugar al diablo. Hay dos cosas que tienes que saber. En primer lugar, la ira en sí misma no es pecado. Tienes que saber por qué razón existen la ira o el enojo. Hoy te lo mostraré. Eso quiere decir que cuando te enojas, no quiere decir que ya has pecado. Porque si sabes cómo canalizar la ira, aprendiendo de Jesús. Permítanme explicarles esto. Después que Jesús se enojó, sucedió una sanidad. Después que Jesús se enojó, sucedió una sanidad. En un momento habremos de contemplarlo. Pablo dijo que no le demos lugar al diablo. Lo que tienes que hacer es evitar que la ira se arraigue en tu corazón. Esa es la cuestión.
porque le damos lugar al diablo cuando permitimos que el enojo o la ira se arraigue profundamente en nuestro corazón. En ese caso las personas se vuelven amargas, entonces se encierran en sí mismas, entonces se bloquean y se vuelven amargas. ¿Por qué razón existe la ira? Tienes que saber que tenemos que aprender a canalizar correctamente el enojo. La ira no es un sentimiento que debemos aplicar en relación a los seres humanos. ¿Me estás oyendo? La ira no es un sentimiento para aplicar en relación a otras personas o para descargarla en otras personas, pero sí debemos aplicarla en contra de las situaciones adversas de la vida, en contra del diablo y sus coyotes. Allí deberíamos descargar la ira. Eso no significa que por eso viviremos todos los días enojados, pero por ejemplo, si el diablo te ataca con una enfermedad, no deberías estar sin hacer nada pensando ¿qué será, es como es? De ninguna manera. Toda tu ira, toda tu furia está presente en ese momento para que tú puedas hacer algo en contra de esa enfermedad. La ira correctamente aplicada puede conducir a la sanidad. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿o no es así? Hoy tenemos un tema muy interesante, absolutamente interesante. ¿Lo ves? Cuando las personas aceptan que todo proviene de Dios, pensando que Dios sabe lo que hace, aceptan todo lo malo que viene, toda enfermedad, y piensan que el Señor lo ha dado. ¿Y qué es lo siguiente? Pero el Señor me lo volvió a quitar. El Señor lo dio y el Señor lo quitó. ¿Quién dijo palabras parecidas? Las dijo Job, exactamente así. Debido a que esta frase es famosa, sabes incluso quién en la Biblia la dijo, porque mayormente no sabes quién lo dijo. El Señor lo dio y el Señor lo quitó. Exactamente esta forma de pensar, a veces Dios nos da, a veces nuestro Dios nos quita. Eso es lo que los israelitas pensaban. El Señor nos aborrece, nos da cosas buenas y luego nos las quita. Lo hace porque nos aborrece, pero eso no es lo correcto, eso no es la verdad. ¿Te acuerdas de la historia en que Jesús sanó al hombre con la mano seca? Vayamos a ese pasaje, Marcos 3. Allí leeremos los versículos 1 al 5. Otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Le acechaban porque sanar era una prohibición, porque santificar el día sábado pertenece a los 10 mandamientos más grandes del Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Y quebrantar el sábado era terrible. Esto era lo máximo para ellos. Quebrantarlo era suma traición. Quebrantar el sábado era suma traición. Quebrantar el sábado era suma traición. ¿No es asombroso cómo llegaron a endurecerse los corazones tan intensamente? Incluso llegan a condenar el hacer algo bueno el día sábado. Incluso en este día santo en que Jesús quiso obrar una sanidad, Él los sacó de quicio a los religiosos de aquel tiempo. Sacó de quicio a los religiosos de aquel tiempo. Habían llegado a tal punto que tenían sus corazones tan endurecidos que comenzaron a acusar a Jesús. Ellos le estaban acechando para ver si sanaba en día sábado y con ello tener argumentos para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban.
Pero ellos callaban. Y luego está escrito en el siguiente versículo. Entonces, mirándolos alrededor ¿con qué los miró? ¿Con qué los miró? Con enojo. Los miró con enojo. Y ahora presta mucha atención, por favor. Jesús no estaba enojado con las personas, sino contra la dureza y obstinación de sus corazones. Aquello que había hecho el diablo hizo enojar a Jesús. ¿A qué punto puede llegar el ser humano? ¿A qué punto puede llegar un ser humano? Justamente ello hizo enojar a Jesús, la bajeza a la que el diablo puede conducir al ser humano, de tal manera que hay un semejante que está necesitando ayuda porque tenía una mano seca durante años, que estuvo discapacitado durante mucho tiempo, quizás durante décadas, y ellos comienzan a discutir a causa de un día. No se preocupan por la persona y eso encendió en ira a Jesús. El legalismo es algo que transforma a una persona en extremadamente amarga, acusadora, a acusar constantemente a otros, incluso cuando ellos hacen lo mismo. Esto fue el resultado de su legalismo. Esto fue el resultado de su legalismo. La obstinación de sus corazones. Jesús dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Este enojo condujo a una sanidad. ¿No es esto interesante? ¿Sabes por qué Jesús se encendió en ira en ese momento? Se enojó debido a la ausencia de la gracia y de la compasión. Eso le hizo enojar. Debido a la ausencia de la gracia en esta situación, debido a la ausencia de la gracia, justamente eso hizo enojar a Jesús. Justamente eso hizo enojar a Jesús. La ausencia de gracia, de la bondad, de la compasión y la misericordia nos hace enojar. Porque estamos contemplando que está sucediendo una injusticia a causa de la ausencia de la gracia. ¡Wow! Por tanto, ¿cuándo se enojó Jesús? Cuando vio que no había gracia. Cuando vio que no había gracia. Porque Jesús es la gracia en persona. Él es la persona. La gracia tiene un rostro, Jesús. La gracia estaba parada delante de ellos. Jesús estaba listo para hacer el gran milagro para este hombre, aquello que este hombre ni se podía imaginar. Pero esos religiosos lo único que podían hacer era preguntar si era correcto sanar el día sábado. Estás llegando demasiado lejos. ¿Eres más importante que el sábado? Eso hizo enojar a Jesús. La causa fue la ausencia de la gracia. Esto es realmente interesante, ¿verdad? La ausencia de la gracia. En esto vemos lo que puede obrar la ira en la vida de una persona cuando es correctamente canalizada. No aceptes como normal todo lo que sucede. Cuando tu cuerpo no funciona bien, tendrías que enojarte y, por ejemplo, decir, rodilla, rodilla, tú no determinas mi vida. Riñón, funciona correctamente. Háblale a tu cuerpo. Háblale a tu cuerpo. Háblale a tu cuerpo. Y no aceptes sutiles ataques del diablo. Tu cuerpo tiene todo el derecho de ser sanado a causa de la Santa Cena y de la victoria de Cristo en la cruz. Y de la victoria de Cristo en la cruz. Has sido sanado. Has sido sanado. Amén.
Este último tiempo tengo problemas con una rodilla, y cuanto más medito en ello, cuanto más me enojo, porque si no estoy sano no puedo salir más a practicar senderismo, o no puedo hacer ciertas cosas. ¿Qué hago entonces ahora? Empiezo a cantar, ¿qué será? Será, siempre será como es, siempre permanecerá siendo así. Esto no es una nueva canción del grupo de alabanza. Lo que tengo que hacer es decir, rodilla, sé sana en el nombre de Jesús. Tú tienes que llegar a ese punto en que no aceptas el ataque del enemigo, en que no permites que suceda lo que normalmente sucede, en que no permites que suceda lo que normalmente sucede. Porque la ciencia de la neuroinmunología ha descubierto, la neuroinmunología psicológica ha descubierto que tu sistema inmunológico es fortalecido cuando piensas correctamente y sobre todo cuando crees correctamente, porque nosotros llegamos a ser lo que creemos. Muchos estudios han dado por resultado que los cristianos que oran son mucho más sanos que los demás. Es realmente muy interesante, ¿verdad? Los cristianos que oran están más sanos. No de manera general, sino claramente aquellos que oran están mucho más sanos. Tu sistema inmunológico es fortalecido cuando no consideras a Dios como un Dios enojado, sino como un Dios amante y sanador. Aleluya. Una de las razones por lo cual hay tantas enfermedades en el cuerpo de Cristo es simplemente a causa de falsa doctrina y falsas imágenes en la mente. Esa es una de las causas. Escuchamos muchas cosas terribles y tristes, a veces muy difíciles de creer, pero todas esas falsas imágenes en el disco duro de la mente son realmente algo muy terrible, terrible. En el momento que sabemos que Dios es por nosotros y que no está en contra nuestro, en el momento en que estamos convencidos que el Señor es nuestro sanador, que Él dijo, yo soy Jehová Rafa, y que cuando Jesús estuvo en la cruz no solamente cargó sobre sí todos mis pecados y cargó sobre sí todas las enfermedades, estas no tienen más derecho de permanecer en mi vida. Dios prometió que no enviaría las enfermedades de Egipto sobre su pueblo, porque todas las enfermedades de Egipto fueron cargadas sobre Jesús. Aleluya. Justamente cuando Jesús estuvo en la cruz. ¿Te has dado cuenta que la Biblia nunca se refiere a las enfermedades de Israel? Nunca. Nunca está escrito que se trataba de las enfermedades de Israel. Siempre se refiere a las enfermedades de Egipto, porque Egipto es un cuadro tipológico que representa este mundo. La enfermedad es parte del mundo. Para el creyente renacido, la sanidad, Jehová Rafa, el Señor es tu sanador. Esto lo encuentras en Éxodo 15, versículo 26. Te lo digo por si no me lo crees. Léelo tú mismo. Yo soy el Señor tu sanador. Esa es la verdad. Es válida para ti y para mí. En el caso que seas atacado con enfermedad, debería manifestarse tanta ira en ti que reacciones diciendo, el Señor es mi sanador. El Señor es mi sanador. Amén. Enfermedad, te tienes que ir. No importa si estás en mi rodilla, en el dedo izquierdo de mi pie, en el dedo meñique, en uno de los ojos, en el miembro del cuerpo que fuera, el Señor es mi sanador. Amén. ¿Comprendes lo que te estoy enseñando? En el momento en que canalizamos correctamente la ira, puede suceder una sanidad, porque eso sucedió con Jesús, ¿verdad? Sucedió una sanidad. Dios nunca está enojado contigo, pero anhela tener comunión contigo. Desea todo tu corazón. Él quiere
quiere mantener una relación viva contigo. Él es un Dios celoso. Él no quiere que haya otra cosa entre Él y tú. Él quiere poseerte por completo. El Señor anhela la comunión contigo. Dios es celoso por ti. ¿Sabes que cuando las personas oyen que Dios es un Dios celoso, piensan inmediatamente de manera negativa? Él desea intensamente la comunión contigo y por ello hace algo. Para ello vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? En el Antiguo Testamento está escrito que Dios es un Dios celoso, y en el Nuevo Testamento leemos que Dios anhela celosamente el Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántos de ustedes entienden este pasaje? Se levantan algunas manos valientes, como por ejemplo las del pastor Samuel. ¿Cuántos de ustedes entienden este pasaje? Se trata de un pasaje dificultoso, ¿cierto? Es realmente muy dificultoso, y tengo que confesar que por un lapso de muchos años no lo había entendido. Durante varios años no había entendido este pasaje. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? ¿Qué quiere decir Dios con esta frase? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué significa eso? Pero el verdadero significado recién lo puedes llegar a comprender cuando contemplas el contexto del siguiente versículo, del versículo 6, porque allí escribió el apóstol: pero Él da mayor gracia. Pero Él son dos palabras que conectan. Pero Él da mayor gracia. Podemos contemplar los dos versículos juntos. Los dos versículos juntos. ¿Comprendes? Esto pertenece a lo mismo. Primeramente está escrito en el versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El comienzo del versículo 6, pero Él da mayor gracia. Si quieres entender un pasaje bíblico, tienes que aplicar las reglas correctas para poder comprenderlo. Alguna vez ya les he explicado que no siempre es lo más importante lo que se dijo, sino el por qué se dijo, a quién se dijo y en qué contexto fue dicho. Recién entonces puedes llegar a entenderlo. ¿Lo ves? Santiago era el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Y tienes que saber que la iglesia en Jerusalén era una iglesia completamente mixturada. La ley y la gracia estaban extremadamente mezcladas. Allí había personas que vivían completamente bajo la ley. Había divisiones. Unos afirmaban categóricamente que había que guardar los 10 mandamientos. También estaba el grupo de personas que afirmaban que hemos sido salvos solamente por la gracia del Señor Jesucristo, porque éste cumplió la ley. Jesús cumplió el mandamiento. En esa iglesia había distintos grupos. Por decirlo así, había varias iglesias en la iglesia. El concilio de los apóstoles en el libro de los Hechos capítulo 15 nos revela esa realidad. Se trataba de la iglesia de Jerusalén y Santiago era el jefe. Podríamos decir que Santiago era la locomotora. Santiago estaba confrontado con estas diferentes formas de pensar y de opinar. Hoy diríamos que se trataba de un espectro político, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Allí tenía las más diversas perspectivas. Esto quiere decir que Santiago en su carta le escribió en primer lugar a los hebreos. Esto lo encuentras bien al principio de su carta. Esto quiere decir que él dirigió esta carta a los judíos que estaban en su iglesia, de los cuales un buen grupo siguió manteniendo un pie afirmado en la ley. También le escribió a los creyentes, pero especialmente le escribe a aquellos que tenían en ellos la mezcla, aquellos que todavía tenían afirmado un pie en la ley de Moisés y el otro pie en Jesús. Pero, ¿sabías que si coqueteamos con Moisés estamos traicionando a Jesús? Coquetear con la ley es traicionar a la gracia. Porque la gracia vino por medio del Hijo de Dios.
La gracia llegó a nosotros por medio de un Hijo de Dios. Medita. Ciertas personas quieren estar bajo esclavitud. La gracia no la trajo un esclavo. El Hijo trajo la gracia. Su Hijo unigénito trajo la gracia. El Hijo de Dios trajo gracia. No la trajo algún esclavo. ¿Comprendes esto? Lamentablemente, actualmente, todavía hay personas que eligen estar bajo esclavitud. El Hijo trajo la gracia. ¡Wow! Jesús trajo la gracia. Está escrito que el Espíritu que mora en nosotros nos anhela celosamente y que Él da mayor gracia. ¿Sabes lo que el Espíritu celosamente cuida y protege en nosotros? La gracia. La gracia celosamente vela por la gracia en nosotros. El Espíritu de Dios protege celosamente el nuevo pacto. El nuevo pacto. Aleluya. Porque si coqueteamos con Moisés, hay alguien que está celoso. Coquetear con la ley de Moisés es igual que traicionar a Jesús. ¿A quiénes les habla aquí el apóstol Santiago? Repito, se dirige a personas que tenían mixtura en ellas, a personas que tienen un pie en un lugar y el otro en otro lugar. En otras palabras, está diciendo, ¡qué barbaridad! ¿Qué sucede con ustedes que no entienden? Antes debían guardar la ley, pero hoy la ley ha sido escrita en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reemplaza los 10 mandamientos en ustedes y Él no permitirá que nada se interponga. ¡Wow! El Espíritu vela celosamente sobre el nuevo pacto de la gracia, sobre el nuevo pacto de la gracia. El Espíritu está velando celosamente por el nuevo pacto de la gracia. Nada podrá corromper a la gracia o debilitarla, porque el Espíritu Santo mismo vela y protege su gracia, vela y protege su gracia. Porque en la carta a los Hebreos está escrito que Él es el Espíritu de la gracia. Y estos creyentes judíos no debían injuriar al Espíritu de gracia, rechazando al nuevo pacto de la gracia por querer mantenerse en el antiguo pacto. Cuando el velo se rasgó en el templo, cuando Jesús dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó. Allí hizo aparición el nuevo pacto y el antiguo acabó definitivamente. Y luego había personas, 20, 30, 50 años más tarde, que querían regresar nuevamente al pacto de la ley. Incluso querían hacer regresar a la ley a los creyentes en Cristo Jesús. Pero Dios dijo, no, mi Espíritu que hoy mora en vosotros vela celosamente por esta gracia, porque Dios es un Dios celoso. Dios ama la gracia, Dios está enamorado en la gracia. Y Él te besa cada día con el beso de la gracia. Porque Jacob amaba a Raquel, pero Lea tenía un rostro triste. Jacob representa tipológicamente al Padre Celestial. Por otra parte, Raquel representa tipológicamente a la generación de Benjamín, a la generación actual que vuelve a hacer florecer el verdadero evangelio de la gracia. Lea representa tipológicamente a la ley. De Lea provienen las 10 tribus de Israel. El número 10 simbólicamente es la señal de los 10 mandamientos. De Raquel vinieron los otros 2 muchachos, José y Benjamín. Existen 12 tribus de Israel, pero de Lea provinieron 10 tribus. Representa a la ley y a los 10 mandamientos.
José y Benjamín nacieron por medio de Raquel. Son parte de la línea de sangre de la gracia de Dios y no de la línea de sangre de la ley. Dios es un Dios celoso. ¿Qué significa esto? Significa que Él celosamente desea desarrollar en ti la gracia. Celosamente desea que estés solamente enamorado de la gracia. ¿Hay hoy aquí personas que están ardiendo por la gracia? ¿Estás ardiendo por la gracia? Mi esposa arde por la gracia. Es bueno arder por la gracia. Aleluya, alabado sea el Señor. Imagínate que Dios no es celoso de la manera que lo somos nosotros los seres humanos respecto de otra persona. Dios nos anhela celosamente a ti y a mí. Siempre está celoso en dirección de la gracia. ¡Wow! Él da mayor gracia. ¿Sabes lo que está escrito en otra traducción alemana en Santiago 4, en el versículo 6? ¿Están todos bien hoy aquí? ¿Están aburridos? Porque hay algunos que parecen que se están durmiendo. Antes me enojaba cuando veía personas que dormían cuando yo estaba predicando, pero hoy estás durmiendo bajo la unción. Eso es mucho mejor que dormirte mirando un programa de deporte en la televisión. Estoy bromeando. Santiago 4, versículo 6. Comenzamos a concluir esta prédica. En esta traducción dice que Dios da mayor gracia, pero en otra está escrito que Dios da gracia sumamente rica. Una de estas traducciones dice que Dios da mucha mayor gracia, gracia más grande. Yo tengo 2 hijos. Uno de 10 años y otro de 12. Los que son padres, lógicamente, también tienen hijos, pequeños y más grandes. Hay una palabra que suelen utilizar frecuentemente y se trata de la palabra mega. Se trata de una palabra bastante nueva. Los niños dicen, papito. Es un mega papito. Mega es una palabra que suelen usar frecuentemente. Se trata de una palabra que está de moda en nuestra generación. Inclusive la solemos utilizar entre nosotros. También ustedes la utilizan. El hermano Augusto también la utiliza. Y él no es de los más jóvenes. Mega. Cuando está escrito aquí que él da mayor gracia, la palabra griega es megas. Se trata de la raíz megas. Pero él da mega gracia. La gracia no es solamente gracia como en un tema cualquiera, sino que la gracia es mega gracia. Exactamente así, la gracia es mega, alabado sea el Señor. Megas es la raíz, pero Él da mega gracia, porque el Espíritu vela mega celosamente en ti. Porque quiere bendecirte mega y quiere catapultarte mega por encima de los niveles normales, lo quiere hacer mega, mega, mega. Lo hará de forma mega. Lo hará de forma mega. Ahora ya tenemos 2 palabras para la gracia, G y mega. La letra hebrea para la gracia es la G y se escribe en español HE. Se escribe en español HE. Esa letra es la letra hebrea para la gracia. Él da mega gracia. Maravilloso. Él da mega gracia, es justamente por ello que está escrito. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al humilde da mega gracia. Al humilde da mega gracia. Aleluya. El paso de desprenderse de la ley es un acto de humildad. Afirmar que la ley no me puede justificar, que mis obras no me pueden justificar, que mis propios esfuerzos no me pueden justificar jamás, sino solamente que lo puede hacer Cristo. Yo no puedo añadir nada para ser mejor, para llegar a ser más justo.
sino que Cristo ya ha hecho todo para que yo pueda llegar a ser justicia de Dios en él. Este paso activa la gracia. Este paso en las manos del creyente es humildad. Este paso en sus manos es un acto de humildad. Sobre todo cuando escuchas a personas que afirman, pero tú tienes que aportar algo de tu parte, tienes que hacer. Te dicen que tienes que hacer algo, que tienes que añadir algo. Se trata de Jesús más algo más. Cierto, se trata de Jesús más nada más. De eso se trata. Se trata de Jesús sin añadidura alguna. Este paso de alejarse de la ley es humildad y produce humildad. Aleluya. Justamente es sobre esto que vela celosamente el Espíritu en nosotros. Lo hace para que el nuevo pacto se desarrolle de tal manera en nosotros que se presente tan transparente como el cristal delante de nuestros ojos, para que de esa manera no se pueda entrometer ninguna otra cosa. El Espíritu de la gracia puede ser injuriado, el Espíritu de la gracia puede ser constreñido, el Espíritu de la gracia puede ser herido. El Señor anhela celosamente nuestra presencia de tal manera que sobre todas las otras cosas desea la comunión con nosotros, la comunión contigo. No desea que sea añadida otra cosa. ¿Sabes? Moisés trajo 10. Moisés trajo 10 mandamientos. Moisés trajo 10. Y luego fueron agregados 603 más. Pero Dios envió solo uno. Envió a Jesús. Moisés bajó del monte Sinaí con 2 tablas de piedra, una copia para Dios y una copia para nosotros los seres humanos. Cuando se hacen contratos también existen copias, ¿cierto? 2 ejemplares. Allí estaban escritos 10 mandamientos. Moisés vino con 10, pero Dios envió solo uno. La gracia es una y única. No es esto o lo otro. No es un poco de aquí y otro poco de allí. ¿Comprendes? ¿Qué es la duda? El apóstol Santiago lo escribió al principio de su carta. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Un bote sobre las grandes olas del mar es impulsado de un lado hacia el otro. El que duda es movido de aquí para allí, de allí para aquí en sentido horizontal. Pero Jesús vino y por medio de la cruz, hacia arriba y hacia abajo, acabó con los movimientos de la duda en nuestra vida. Aleluya. No hay más necesidad de ser impulsados de aquí para allá entre la ley y la gracia. Cristo venció para que no haya más necesidad de ser arrastrados por la duda, viviendo un momento en la ley y el siguiente en la gracia. O a la inversa, Jesús vino y en la cruz acabó con la ambigüedad de vida entre la ley y la gracia. No hay más necesidad de que vivas alternando entre la ley y la gracia, porque la cruz es fija. La cruz no se mueve más, la cruz no se amaca, la cruz no sube y vuelve a bajar. La obra de la cruz fue consumada y acabó con la duda, por lo que no hay más necesidad de vivir siendo arrastrado de un lado hacia el otro. Ser arrastrado por el viento se acaba por medio de la gracia. Amén. Aleluya. Ser arrastrado de aquí para allí se acabó con la cruz. ¿No es esto grandioso? Él da mega gracia al humilde. Al humilde le da la mayor gracia. Humildad no significa que te menosprecies a ti mismo, Humildad significa que pienses menos en ti, ¿De acuerdo?
Debiéramos comenzar alguna vez con una serie sobre humildad. Humildad no significa menospreciarse a sí mismo, porque Jesús hizo algo valioso de ti. No deberías tener un bajo concepto de ti mismo, porque Jesús hizo todo para que tú llegaras a ser algo valioso como hijo de Dios, pero deberías pensar menos en ti y un poco más en los demás. Eso es humildad. Consideremos al otro como mayor a nosotros, prefiriéndoos los unos a los otros. Piensa primero en el otro. Aleluya. Eso es verdadera humildad. Gracias, Jesús. ¿Lo comprendes? Cuando pensamos más en el otro, se va a manifestar mega gracia en nuestra vida. Cuanto más pensamos en otros y damos prioridad, ello producirá mega gracia. Claro está, siempre siendo guiados por el testimonio interior del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Te acuerdas del general del ejército sirio de nombre Naamán? Ahora no tenemos tiempo para leer toda la historia. Naamán era un general sirio. Y este general, como general sirio, estaba enfermo de lepra. Se enfermó de lepra. Este general no encontró solución para ser sanado. Solo quedaba un camino. Él sabía que si iría al profeta Eliseo, éste podría sanarlo. Este general de nombre Naamán fue al profeta Eliseo. Se puso de camino con tropas y valiosos regalos. Naamán era el general que estaba yendo hacia Israel. ¿Piensas que él viajaba solo? Venía con toda su tropa. No venía solo. Vino Eliseo, pero se llevó la sorpresa. Eliseo dijo, esto es lo que haremos. Iremos al Jordán. Imagínate a Naamán. ¿A dónde vamos? ¿Qué? ¿A este río sucio y maloliente, al Jordán? Nosotros tenemos mejores ríos en Damasco. Eliseo dijo, iremos al Jordán. La orden que dio Eliseo no le agradó para nada a este general. No quería ir al Jordán con el profeta, o como el profeta lo dijo. No le agradaba porque él era un gran general que solía bañarse en lujosas piscinas de Siria, y no en el Jordán. El Jordán no era el río más limpio. El Jordán no era el río más limpio. Eliseo, sin embargo, dijo que irían al Jordán. ¿Sabes por qué Eliseo dijo que debían ir al Jordán? Porque Dios colocaba su dedo en el problema de Naamán, Y el problema era el orgullo. Orgullo. Ese era el problema principal de este general. Orgullo. ¿Qué es lo opuesto al orgullo? Es la humildad. Lo opuesto al orgullo es la humildad. ¿Comprendes? La soberbia es lo opuesto a la humildad. Dios resiste a los soberbios. Y allí está parado el general Naamán con todo su equipamiento. Con mucho esfuerzo descendió al Jordán. Y piensa, ¿y ahora qué? Y Eliseo le dice, sumérgete. El general sacude la cabeza. ¿Sumergirme aquí? ¿No estás viendo aquel pato muerto en el agua? Naamán se sumergió la primera vez. Todavía no había ninguna diferencia. Y Eliseo le ordenó a volverse a sumergir. ¡Otra vez! Imagínate las tropas especiales que lo acompañaban, viendo al general sumergiéndose, haciéndose un montón de preguntas, sacudiendo la cabeza. Su jefe se sumergió por segunda vez y todavía no había ninguna diferencia. Eliseo volvió a decir, otra vez. Naamán se sumerge una tercera vez.
una cuarta vez, una quinta vez, una sexta vez. Ya de a poco el general se va enojando. Y todavía no sucedió nada. Tuvo que sumergirse 7 veces. 7 veces. 7 veces. El general se sumergió la 7ª vez y la lepra desapareció. 7 veces se sumergió el general sirio en un río del enemigo. En un río del enemigo. 7 veces en un río enemigo. Naamán fue sanado de la lepra. Así nos refiere la Biblia. Dios colocó su dedo sobre el problema principal de este general. Sobre el problema principal de este general. En su orgullo. En su soberbia. Para este general, sumergirse 7 veces era una humillación, pero este hombre fue sanado. Este hombre fue sanado. ¿Juega la humildad un papel importante en la sanidad? Claro que sí. Amén. La mujer sirio-fenicia, que fue tratada como un perro, dijo que podía comer las migajas. Bromeo un poco. Ustedes pueden celebrar la Santa Cena. Al final de la reunión recojo las migajas, porque ellas me son suficientes. Las migajas las sanaron. Si las aguas de un río enemigo pueden sanar a un general, si las migajas pueden sanar a la hija de una mujer sirofenicia, entonces vemos que la humildad tiene mucho que ver en la sanidad, porque al humilde le es dada mega gracia, mega gracia. Sanidad es gracia manifestada, amén. Sanidad es gracia, mega gracia. Alabado sea el Señor. Es realmente mega gracia. ¿Qué es lo práctico para nosotros en esto? ¿Qué es lo que nos favorece en cuanto a esto? ¿Cómo puedes aplicar prácticamente la humildad esta misma tarde y en el día de mañana? No te consideres a ti mismo como menos a lo que eres en Cristo. No pienses que no tienes valor alguno. Simplemente piensa menos en ti, porque ese es nuestro problema principal. Muchas veces nuestros problemas giran constantemente alrededor de nosotros porque pensamos demasiado en nosotros mismos. Eso es realmente el problema. Pensamos demasiado en nosotros mismos. Busquemos el bienestar del otro. Las cosas se solucionan. ¡Aleluya! ¿No es tremendo lo que el Señor nos acaba de decir? Humildad por medio de la gracia de Dios. Al humilde le es dada mega gracia. El Espíritu anhela celosamente para que nada se entremeta entre el nuevo pacto de la gracia en el que tú vives. Aleluya. Tienes a tu lado al mejor ayudador. Este está contigo y te ayuda constantemente a mantenerte humilde. Humilde no es una persona que es como un felpudo sobre el cual los demás se pueden sacudir los zapatos y pueden hacer lo que quieran con ella. Eso no es humildad. Humildad no es decir, yo soy el que tengo que soportar todo, permito que hagan conmigo lo que quieran. De ninguna manera eso es humildad. No tiene nada que ver con la verdadera humildad. Piensa un poco menos en ti mismo y algo más en los otros. Esa es la verdadera humildad. Aleluya. Sanidad por medio de humildad. Amén. Sanidad por medio de humildad es algo maravilloso. El Señor es bueno. Amén. Su gracia y misericordia es eterna. Permíteme proclamar y orar la bendición sobre tu vida para la siguiente semana. Deseo proclamarla ahora sobre ti. El favor divino te persigue. La gracia te persigue, así como lo escribió David en el Salmo 23. Padre, te agradezco por toda la congregación, por todos los que estarán viendo el video, por aquellos que no pudieron venir hoy. Padre, te doy gracias porque tu rostro les iluminará. La gloria de tu rostro será irradiada
mirada sobre ellos, tu rostro, tu presencia, tu gloria estará sobre ellos durante esta semana. Tu gloria irá delante de ellos y tu gloria obrará maravillas que nosotros mismos no podemos llegar a hacer. Gracias, Jesús, por los ángeles que abren camino de antemano. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía y nos dirige y que celosamente vela para que el pacto de la gracia permanezca para siempre en nosotros. Jesús, revélate a nosotros durante esta semana. Revélate a las personas por medio de nosotros. Te agradecemos porque bondad y gracia nos perseguirán. En el nombre de Jesús. Amén